mi decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo. No hace tanto, Juanma Moreno, que es el presidente de la Junta de Andalucía ya en funciones, decía que las elecciones andaluzas irían para junio, que así se acabaría el mandato y daría estabilidad a la región, sorteando así problemas subyugados por encontrarse la fecha electoral próxima a las fiestas de primavera. En plena oleada de victorias amargas del PP, de derrotas aplastantes de los socialistas y de subida tras subida de la ultraderecha, Juanma Moreno ha decidido adelantar los comicios. Un cambio de opinión en toda regla, como diría aquel. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Dígame usted en qué. Tengo una lista larga. He tenido cambios de posición política en algunos asuntos de Estado, como pueda ser el tema catalán, que usted antes ha hecho referencia, sin duda alguna. La campaña electoral se abrirá en pleno puente del 1 de mayo, pero los candidatos ya están en tono electoral. Moreno ensalza la estabilidad, las rebajas de impuestos y el crecimiento económico de la región, mientras que Montero hace lo propio criticando la palpable mala gestión de la sanidad pública andaluza. Estamos, por tanto, ante un referéndum sobre la sanidad pública. Así empieza una campaña electoral andaluza marcada por la aún reciente crisis derivada de los fallos en los diagnósticos precoces de cáncer de mama. También por los retrasos de las obras para que Málaga vuelva a tener una conexión directa vía AVE con Madrid, y a la que se suma, claro, la infantil y bochornosa actitud que tuvo el ministro Puente con el director del diario Sur, Javier Recio. Durante la campaña, el PSOE tratará de hacer valer la idea de que Sánchez es el faro moral de la izquierda europea por su reciclado no a la guerra, al tiempo que el PP sacará a relucir su antisanchismo. Los inevitables pactos con la ultraderecha que firmarán Guardiola, Azcón y Mañueco, todos ellos compañeros de filas de Juanma Moreno, junto a los presuntos casos de corrupción de los contratos del SAS y de la Diputación de Almería, suman peso a la mochila del Partido Popular. Por su parte, a la socialista le pesará el lastre de ser la ministra de Hacienda que no presenta presupuesto desde 2022. También la que armó un modelo de financiación injusto y nacido de los intereses de Sánchez y de Illa, y no de las comunidades autónomas. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Y en mesa de análisis, una semana más tenemos tertulia en La Diana y lo tenemos con la tertulia de los Pepes. Han venido dos Pepes aquí a La Diana, que son nuestros amigos Pepe Palacios y Pepe Rodríguez. Bienvenidos a La Diana. Buenas tardes. Bienvenido y bien hallado. Siempre un placer estar en tu programa, Samuel. ¿Cómo de malos ha pillado el adelanto electoral? ¿Cómo de imprevisto era? Pepe Junior. Bueno, pues a mí la verdad es que me pillo de sopetón. Lo he comentado fuera de cámara que yo daba por finalizada la jornada laboral cuando me avisaron de que mi presidente estaba convocando elecciones. Eso me dijeron. Y nada, uno se tuvo que poner a trabajar porque, claro, yo personalmente esperaba las elecciones para el 31 de mayo y yo estaba preparado para el lunes después de Semana Santa. Pero este hombre, Juanma Moreno, decidió hacer un adelanto técnico de las elecciones y nada, finalmente serán el 17 de mayo. Qué buen término, Pepe, adelanto técnico. Está muy bien dicho porque efectivamente, más que nada, es un adelanto técnico porque él decía que iba a votar la legislatura y menos un mes casi que la agota. Pues a mí me pilló también trabajando porque yo estaba preparando el programa que hago en 7 Televisión, en donde Samuel colabora de vez en cuando y me cambió todo el programa, porque claro, íbamos a hablar de la sanidad pública, íbamos a hablar otra vez del AVE y al final tuve que rehacerlo todo y es verdad que hay que reconocerle al equipo de Juanma Moreno la comunicación, que tiene un equipo de comunicación estupendo, porque el anuncio lo hizo justo minutos antes de que fuesen los informativos nacionales y fue cabecera de noticias en todos los informativos nacionales, en Telecinco, en Antena 3, en Televisión Española, y lo hizo muy bien para que, hombre, la comunidad autónoma de Andalucía de repente era la gran exclusiva de noticias urgente en todas las cadenas nacionales. O sea que ahí ya se ganó un punto. De hecho, los grandes anuncios, perdona Samuel, lo suele realizar para que entre los informativos de las 8:30. Ya lo hizo en 2022 y le recuerdo también otro gran anuncio en torno a esa hora. No pongo en pie exactamente qué tema, pero precisamente para eso, para que salgan los informativos de Canal Sur, que son muy seguidos en la comunidad. Yo creo que son informativos líderes en Andalucía y que se enterara todo el mundo de las elecciones. No obstante, hay personas que todavía no sabían días después
que Juanma Moreno había convocado elecciones, no sabían la fecha de las elecciones. Pues por si hasta este momento hay gente que no sabe que hay elecciones, el 17 de mayo estamos todos los andaluces convocados a las urnas. Tras 4 años de mayoría absoluta, Juanma Moreno da ya por terminado su mandato y adelanta los comicios que estaban preparados para junio. Insistía desde hace un año el Popular en que las elecciones serían en junio, que es cuando le toca, y que eso era lo serio. Bueno, las elecciones autonómicas andaluzas pues serán cuando toca, en el mes de junio del año 26. Y un gobierno serio lo que tiene que hacer es cumplir las legislaturas. Las legislaturas son 4 años y por tanto nosotros vamos a cumplir los 4 años legislativos. Hasta hace pocas semanas lo repetía el mismo Moreno, que será que ahora pues ya no es un presidente serio que culmina la legislatura. Ahora adelanta, técnicamente, como decía Pepe, y esto hace que utiliza el argumento, como siempre, de que hay fiestas de primavera, pues oye, que siempre han estado en primavera. Es una fecha idónea para facilitar la máxima participación posible. ¿Por qué adelanta Juanma Moreno las elecciones? ¿Acaso es que ya no es un presidente serio utilizando sus mismos términos? Le haré estas preguntas a mis contertulios, les dejaré que la respondan ellos, pero se las voy a trasladar ahora a María José Carmona, que es la presidenta de las nuevas generaciones del Partido Popular en Andalucía. Y como decía, estamos con María José Carmona, que es la presidenta de las nuevas generaciones del PP en Andalucía. Muy bienvenida, Diana. Muchísimas gracias por invitarme. Nos preguntábamos antes por qué Juanma Moreno convoca elecciones. No vaya a ser que ahora no sea un presidente serio que adelanta elecciones y no agota legislatura. Bueno, Juanma Moreno ha demostrado ser un presidente serio desde el minuto 1. Serio, humilde, modesto y con capacidad de gestión. Juanma Moreno ha convocado las elecciones cuando tocan. Han pasado 4 años prácticamente, una legislatura completa. Esto no se repetía desde el año, me parece, 2012. Entonces, no sé a qué viene lo del adelanto electoral, porque estamos en plazo. 10 días arriba, 10 días abajo, estamos dentro de plazo y Juanma cumplió su palabra. La verdad que ha cumplido, no se puede decir que sea lo contrario, pero nos ha pillado por sopetón. Creíamos que iba a ser un pelín más tarde. Eso puede ser. Por lo menos a los que queríamos aguantar un poco. Ya habrá visto, ¿no?, los cambios en el gobierno de Sánchez. Carlos Cuerpo es el nuevo vicepresidente primero y la cartera de Ministerio de Hacienda la tiene Arcadi Espada, que viene de España, que viene del gobierno de la Generalitat de Ximo Puig y estaba ahí en el gobierno con diferentes secretarías de Estado. ¿Qué opinión tenéis de este Partido Popular, de este señor? Bueno, ha sido todo muy precipitado. Date cuenta que así hace prácticamente una hora ese cambio y yo le deseo la mayor suerte del mundo. Si por fin con ese ministro vamos a poder tener presupuesto después de años con una ministra que ha dado la espalda a los españoles y en este caso a los andaluces y ahora viene de salvadora y poderosa, pues me alegraría mucho que por fin el gobierno de España se pusiese a trabajar por los españoles. Ya lo contaba yo antes en el editorial, Juanma Moreno, el Partido Popular, vais a defender y abanderar la estabilidad de la Junta de Andalucía, ¿no? y seguir con el gobierno, al menos eso es lo que parece. Las rebajas de impuestos que ha cometido ambos gobiernos de Juanma Moreno, fundamentalmente este último con mayoría absoluta, y la crecida a nivel económico y de empleabilidad y de emprendimiento en Andalucía, que es verdad que eso ha ocurrido y Andalucía se ha convertido, creo que en la primera comunidad que más crece el emprendimiento. Pero te quiero preguntar si no crees que hay algún motivo para temer en el PP, porque las encuestas os apuntan una leve caída. Vais a ser primera fuerza, presumiblemente, vais a ganar la Junta y posiblemente revalidéis por poco la mayoría absoluta, pero la podéis perder. ¿No crees que hay motivos para temer algo por ahí? A ver, nosotros tenemos un sentido claro, es decir, nosotros tenemos claro que vamos a hacer una campaña, como te he dicho antes, con humildad y muy al estilo nuestro, de los andaluces, con cercanía, con ese manual de estilo que al final caracteriza al Partido Popular y caracteriza a nuestro líder Juanma Moreno, esa vía andaluza. Y el otro día, precisamente, después de ver las comparativas entre distintas entrevistas entre la candidata del PSOE, María Jesús Montero, y el candidato del Partido Popular, nuestro presidente Juanma Moreno, veía 2 formas de decir la misma cosa, pero de distintas maneras, ¿no? María Jesús Montero dice, voy a ser la presidenta de la Junta de Andalucía. Y Juanma Moreno, en cambio, dice, si los andaluces nos dan la confianza, seguiremos siendo el gobierno, seguiremos con el gobierno en Andalucía. En este caso, el Partido Socialista sabe que no tiene ninguna opción de gobernar, ni por ellos mismos, porque se prevé una caída estrepitosa del PSOE de Andalucía, ni por sus compañeros de la izquierda. Por tanto, al final lo que está consiguiendo el Partido Socialista es
alimentar a esas siglas, que no son más que siglas, porque el candidato, incluso a veces dudamos quién es el candidato de Vox en la comunidad autónoma, pero sí que alimenta a esas siglas y, por tanto, los mayores responsables de que la extrema derecha crezca no son nadie más que el Partido Socialista. Por tanto, María Jesús Montero tiene ganas, que eso es muy importante, tiene poder, como ella ha dicho, pero creo que con eso y con los andaluces en ese sentido no va a ningún lado, porque al final de los andaluces necesita la confianza para ser quien quiere ser, en este caso presidenta de la administración andaluza. Presidenta, no andaluza usted, sino de la nueva generación de PP en Andalucía. Quiero preguntarle por qué postura tiene el partido al que usted pertenece con Vox, porque es que un día es no la peligrosa ultraderecha, pero sí un partido desleal que le pone ladrillos en las ruedas al crecimiento y al avance de Andalucía y que está prácticamente alineado con el PSOE en criticar a Moreno, y otro día es pieza clave para acabar con el sanchismo y hay que gobernar con ellos, y el feminismo de Guardiola es el mismo que el de Vox y todo esto. Y claro, a la gente que os vemos, decimos, ¿qué piensa el PP con Vox? ¿Es su socio preferente o es un partido del que hay que marcar distancias y ganarle igual que al PSOE? A ver, yo creo que Vox al final es un partido democrático, igual que el Partido Popular, igual que Sumar o igual que el PSOE. Bildu, por ejemplo. Sí, bueno, es democrático, pero cada uno tendrá su opinión porque sabemos de dónde venimos cada uno y cada partido de dónde vienen sus bases. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Entonces, yo creo que no tenemos que cerrarnos ninguna puerta, pero absolutamente con nadie, siempre y cuando nuestros valores, nuestro propio programa electoral pueda encajar y pueda ir en la misma sintonía. Al Partido Popular de Andalucía, ¿qué quiere y por lo que va a luchar? Conseguir una victoria que le aleje de cualquier mínimo bloqueo institucional, como está ocurriendo, por ejemplo, en otras comunidades autónomas. No, su formación está teniendo duras negociaciones con Vox precisamente para gobernar. No sé si cree que esas negociaciones durante la campaña pueden afectar a su partido, ¿no? Por ejemplo, los análisis, no sé yo si será cierto, pero los análisis del por qué Feijóo gana pero no es capaz de acabar sumando con Junts ni con nadie, es porque en algo, en cierta parte, le perjudicó el hecho de que el Partido Popular estuviese negociando en las autonomías y en los municipios con Vox durante la campaña electoral. No sé si cree que le puede afectar en algo a Andalucía el hecho de que Guardiola, Azcón y Mañueco estén negociando justo en los mismos momentos con este partido de ultraderecha. A ver, yo es que creo que cada comunidad autónoma todos pertenecemos a un mismo partido, ¿no? Asentado territorialmente a nivel nacional, y en ese sentido compartimos, ¿no?, los mismos valores porque pertenecemos al mismo equipo, por así decirlo. Pero sí es cierto que las realidades que se viven en Madrid, en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón y en Andalucía son completamente distintas, como la que se vive en Canarias o como la que se vive en Baleares. Entonces, en ese sentido, yo creo que yo, como presidenta de Nueva Generación de Andalucía, debo de ser cauta hasta que no se produzca esa votación el 17 de mayo. Y a partir de ahí ya podría darte una respuesta de, oye, esta es nuestra intención, o oye, por aquí no vamos a pasar. Pero yo a nivel nacional no podría decirte una respuesta ante eso. Creo que esa pregunta tendrías que hacérsela a la presidenta nacional, en este caso, que tiene esa visión territorialmente de todo el conjunto del país. O a vuestro secretario general, que también viene de vez en cuando por aquí, Miguel Ángel Sastre, que desde aquí lo invito. Ay, sí. Estamos encantadísimos de que otro andaluz sea, bueno, de que nuestro andaluz, Miguel Ángel Sastre, que es compañero, amigo y es uno más en Nueva Generación Andalucía, ahora sea secretario general. La verdad que se lo merece, ¿eh? Porque ha currado como si hubiese sido secretario general de minuto uno. Así que estamos muy orgullosos de él y muy contentos de que él sea el secretario general de Nuevas Generaciones. Le tengo que preguntar, no lo tenía ni apuntado, pero claro, es que es secretario general porque sustituye a un secretario general que se fue pidiendo el voto para Vox. Bueno, al final yo creo que va un poco más con la persona, ¿no? Si a mí me preguntas qué hubiese hecho yo si no hubiese querido seguir en X partido, oye, pues muchas gracias, un placer y ya está. Quizá no lo hubiese hecho de esa forma, pero sí que es cierto que al final las relaciones con Carlos eran apenas inexistentes. Él llevaba ya tiempo sin ejercer de secretario general y, como te digo, Miguel Ángel Sastre ha ejercido muy bien de coordinador y ha ocupado esa figura también en parte por esa ausencia. Entonces, bueno,
quizá nos ha dolido más por la parte personal, por lo que lo conocíamos, esa forma un poco, no sé, no tan... Sí, más mediática que quizá pensando de verdad en las personas que tiene aquí o que se deja aquí, porque creo que al final hemos compartido ciertos momentos y no sé, no... Yo soy de las personas que piensa que cuando te vas de un sitio no tienes que cerrar la puerta de esa manera porque nunca se sabe y la vida da muchas vueltas y es que a la vista está. Hoy estamos aquí y mañana Dios dirá. Claro. Presidenta, ¿qué peso cree que va a tener la crisis provocada por los fallos y los cribados del cáncer de mama en la campaña? Ya sabe, ya lo habrá escuchado María Jesús Montero, que ya ha hablado de un referéndum por la sanidad pública en Andalucía. Bueno, María Jesús Montero, perdón, solo se ha encargado de hablar de la salud, pero no se encarga de hablar de la gestión que el presidente Juan Moreno y que el equipo de la Junta de Andalucía ha realizado en estos años en materias como la universidad, la vivienda, el empleo, la educación. Al final, te hablo de temas que afectan a jóvenes. Estamos hablando que por fin Andalucía cuenta con esa ley de universidad, la ley LUPA, que al final lo que pretende es establecer un modelo de financiación, que eso que tanto demandan las universidades públicas y que impide recortes, esté el gobierno que esté. O sea, da igual, siempre va a estar financiada y no por debajo de la inversión que se da inicialmente. Luego, esta ley también blinda ese 99%, esa bonificación del 99% en la matrícula. Es decir, que bajo esta ley nadie se va a quedar fuera de esa consecución de ese beneficio. Además, nos adherimos al B2, al nivel B2, y en este sentido también se dan ayudas para conseguirlo. Hablamos de la estabilización del personal, PDI, PAS, es un poco ya, eso más tema administrativo y de personal, y además las prácticas de los que realizan su estudio en la universidad pública están garantizadas en los servicios públicos. Si estudia enfermería, tú vas a tener prioridad para hacer las prácticas en un hospital que otro que viene de la universidad privada. Hablamos de que la oferta educativa, formativa, estaba congelada durante 14 años, más de 14 años, casi 15, y se han descongelado pues, para doctorado, másteres, grados. Y además, hoy los futuros médicos pueden estudiar medicina en las 8 provincias de Andalucía, y eso lo ha hecho el gobierno de Juan Moreno, eso no lo ha hecho el PSOE. Por eso sí que es cierto que al gobierno del Partido Popular se nos va la vida, pero se nos va la vida por los jóvenes, por los autónomos, por los mayores, por las familias, por los servicios públicos, por la investigación, por el deporte, por absolutamente todo. Te hablo de universidad, te puedo hablar de empleo con los planes de empleo realizados en estos años, con los 5 planes de empleo. Te puedo hablar de que hoy contamos la tasa de Nini está en mínimo histórico, o sea, nunca antes había habido tan pocos jóvenes que ni estudian ni trabajan. No sé, te hablo de la primera ley de vivienda, que Andalucía es la primera comunidad autónoma que crea esa ley de vivienda. Hablamos ese problema de la vivienda, los jóvenes ahora cuentan con aval hipotecario, con deducciones fiscales, en fin, es que yo te puedo hablar de gestión y te puedo hablar de trabajo y deberes hechos. Ellos no nos pueden hablar de trabajo y deberes hechos, lo que van a hacer es criticarnos continuamente. Entonces, bueno, al final la sociedad andaluza ha cambiado mucho, la sociedad andaluza ya no mira al pasado, ya está con vista al futuro, quiere oportunidades, considero que el Partido Popular es la mejor opción para darla y así lo ha demostrado en tan solo 7 años frente a 36 de gobiernos socialistas, que juzguen ustedes mismos. No quiero hacer en la campaña, pero es verdad que algo que ustedes han hecho, a diferencia de María Jesús Montero, presentar presupuestos. Algo que, oye, ¿qué chica han hecho ustedes? Básicamente hacer los deberes. Es que es obligatorio presentar los presupuestos. Constitucionalmente se debe presentar los presupuestos. Lo que pasa aquí es que a veces nos olvidamos porque la adrenalina diaria política nos hace olvidar que es que el presidente Pedro Sánchez, el Partido Socialista, no ganó las elecciones generales. Es que tenemos un presidente que no lo votamos los españoles, la mayoría de españoles. Entonces es muy complicado, yo lo entiendo, es muy complicado tener unos presupuestos, es muy complicado llegar a acuerdos, es muy complicado aguantar ciertas imposiciones de sus socios. Yo lo entiendo, pero es que claro, es que esto lo has decidido tú. Lo has decidido tú. Ellos no ganaron las elecciones. Ellos están gobernando y no ganaron las elecciones. La mayoría de españoles no quiere este gobierno. Señora Carmona, le tengo que preguntar, sé que igual no lo sabe, o igual lo intuye, o lo cree, o lo quiere.
¿Estará usted en las listas electorales en estas andaluzas? Ay, pues no sabemos todavía nada. Se presentan del 8 al 13 de abril, me parece. Ujú. Y bueno, yo al final me debo a mi partido y estoy contenta donde estoy. Siempre que me han ofrecido participar o ser parte de algo, si lo he tenido a bien, lo he aceptado. Si no, he preferido mantenerme donde estoy. Así que yo siempre lo que mi partido me diga y en lo que pueda ayudar, aquí estaré. Pues espero que como representante de las nuevas generaciones en la Diana venga usted de vez en cuando. Gracias por venir. Vendré. Gracias por atendernos y suerte en las elecciones. Nosotros Muchas seguimos. gracias. Y ahora sí que sí, le dejo hablar a mis contertulios que llevan ya un rato escuchando telemáticamente a la dirigente del Partido Popular. Os hago la pregunta que hacía antes. ¿Por qué creéis que Juanma Moreno adelanta ahora elecciones cuando nos decía que lo serio era aguantar hasta junio? Pepe. Bueno, pues yo creo que más que nada, Samuel, yo creo que él estaba esperando a ver si Pedro Sánchez convocaba elecciones, porque le convenía al Partido Popular que si Pedro Sánchez convocaba las generales, convocar las de Andalucía, porque en Andalucía está claro que el Partido Popular va a sacar muchos votos, pero viendo que Pedro Sánchez no va a convocar, que yo creo que no convocará hasta 2027, pues ha llegado un momento en que tenía que hacer la jugada. Ahora la ola va a su favor porque después del accidente de Adamuz, la coordinación y el buen trabajo que hizo la Junta de Andalucía con el Gobierno central, de las DANAs, que también se coordinó muy bien con las distintas administraciones públicas, pues la verdad, ahora que no se está hablando tanto de la crisis del cribado, pues dice, este es el momento en donde viene una buena fecha, tenemos la ola a favor y convoco elecciones que al fin y al cabo el presidente de la Junta de Andalucía es el que tiene la potestad para decidir cuándo le viene mejor pues convocar elecciones. Hablabas del factor Pedro Sánchez. Nosotros en clase comentábamos que el anuncio haciéndolo a la hora que hacía no imposibilitaba, pero sí ponía muy difícil a Pedro Sánchez hacer el superdomingo electoral. Yo no tengo muy claro que esa faceta sea así, porque Juanma Moreno ya había dicho que él quería el superdomingo electoral, que si Sánchez convocaba, él la sumaba, pero decíamos en clase que no, que lo hacía a esta hora para que Sánchez no se pudiese sumar. Yo voy a hablar de Palacios y de Rodríguez, así que le voy a dar la palabra a Rodríguez, que no Zapatero, a Rodríguez. Que bueno, sí, es cierto que Juanma Moreno Samuel estaba dispuesto a asumir un superdomingo electoral, pero al igual que tú te quedaste con la frase, y bien que lo hiciste, de que no era serio adelantar elecciones teniendo en cuenta la mayoría absoluta de la que ha gozado el gobierno andaluz, apoyado por el PP, por esa mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía, yo me quedo también con que su preferencia siempre ha sido que Andalucía tenga un debate propio. Yo me quedo con ese concepto, con ese entrecomillado de Juanma Moreno, por mucho que estas elecciones no se vayan a leer en clave andaluza, porque para muchos suponen la primera vuelta de las elecciones generales. Yo no sé exactamente los motivos de este adelanto, insisto, técnico, porque al final quedaban 2 semanas viables de legislatura, pero sí me quedo con las consecuencias que de ahí yo creo que se pueden sacar también los motivos, ¿no? Una de las consecuencias ya la hemos comentado, es que, claro, este adelanto electoral iba a descolocar completamente la estrategia de la Moncloa, porque, claro, la decisión de Juanma Moreno no solo acorta los plazos de transición y exposición institucional de la vicepresidenta primera, de María Jesús Montero, sino que además desbarata esa opción que decimos del superdomingo electoral, que buscaba más el PSOE, por aquello de la movilización del voto progresista, que el propio Juanma Moreno, que insisto, que ha dicho que Andalucía merece un debate propio. Un debate además, propio. esto también, Samuel, le da también un argumento a Juanma Moreno, al Partido Popular, de decir que María Jesús Montero ha abandonado el gobierno con asignaturas pendientes, como la reforma de financiación autonómica, que es el principal caballo de batalla del PP a lo largo de esta legislatura, como también el tema de los presupuestos generales del Estado. La no presentación de presupuestos, que esto no es algo baladí. Aparte de que es una votación clave que todos los años un gobierno tiene que asumir,
Es que es obligación constitucional que un gobierno presente proyectos de presupuesto, no que lo apruebe. La Constitución no dice nada de, bueno, si usted no tiene apoyo, no lo presenta. No, la Constitución dice, usted lo presenta 3 meses antes de que se acabe el año y ya que las Cortes decidan, que esa es la parte que parece que PSOE no acaba de entender. Pero Lo que claro, pasa dice que, María Jesús Samuel, Montero, perdón, voy perdón. a sacaros un tema y te doy la palabra a ti, Palacios. Dice Montero que Moreno convoca elecciones porque ve un repunte del PSOE en las encuestas. Que yo no sé en qué encuestas ve Montero un repunte del PSOE, pero ella lo tiene muy claro. Palacios. Bueno, sea en las encuestas del CIS de Tezanos, en otras encuestas no lo va a encontrar. Pero bueno, también qué va a decir ella. Ella tendrá que ahora remar a contracorriente e intentar animar a las huestes, que lo tiene bastante complicado. Pero es que presupuestos generales no lo va a presentar María Jesús Montero, pero es que tampoco tiene presupuesto la comunidad de Extremadura, no la tiene la de Castilla y León, no la tenía Y han tampoco la convocado de elecciones por no tenerlo. Claro, pero ¿qué esperaban? Y yo creo que, en contra de lo que dice Pepe Rodríguez, yo creo que si Pedro Sánchez hubiera querido convocar elecciones, ya cuando hubo las municipales, nos sorprendió al día siguiente de la hecatombe de las municipales y él convocó generales. Es decir, si él tuviera intención de convocar generales, las habría convocado antes de que Juanma Moreno hubiese dicho voy a convocar las andaluzas. Es que el Partido Socialista y sobre todo el presidente del gobierno de España no quiere convocar elecciones, quiere seguir siendo presidente todo el tiempo que pueda. En esas en las que está desde hace ya un tiempo. Rodríguez, ¿tú quieres añadir algo a esto de la no A ver, en presentación de presupuesto? cuanto... No, yo me iba a referir a este supuesto repunte del Partido Socialista. A ver, todo parece indicar que las elecciones andaluzas supondrán la cuarta derrota electoral del PSOE en apenas medio año, tras las de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Pero claro, estas últimas, sí es cierto que han abonado el argumento que ha esgrimido María Jesús Montero del repunte para explicar esto del leve adelanto electoral de Juanma Moreno. Pero claro, no parece ni mucho menos que exista un repunte del PSOE, como ha dicho. Yo creo, Pepe, que sobre todo el suelo que tiene tan bajo con Juan Espada, ella no quiere tener todavía un suelo más bajo que el de Juan Espada y por eso está animando a la hueste, pero lo tiene bastante complicado porque los que han sido candidatos ministros, excepto Illa, que fue hace ya bastante tiempo, el resto han ido fracasando y la verdad es que tiene una difícil papeleta porque además la imagen que tiene Juanma Moreno, no solo a nivel andaluz, sino a nivel nacional, es muy potente, es mucho más potente que el de la vicepresidenta primera. Y además la situación es que María Jesús Montero es la mano derecha a nivel orgánico y a nivel ejecutivo de Pedro Sánchez, que no es la persona más amada del país, hay que reconocerlo, y eso le da el lastre, como ya estábamos comentando, de no haber aprobado presupuesto, de no haberlo presentado de este 2022, que fueron cuando se presentaron los de 2023, que si recordamos, en aquel momento estábamos en otra legislatura en la que Carles Puigdemont no era el mejor amigo del Partido Socialista, o el presunto mejor amigo. Era una situación política muy distinta, que eso a nivel político hay que tenerlo claro. Pero es que María Jesús Montero es la mujer que ha pactado con Esquerra Republicana, que no gobierna en ningún sitio, para hacer un programa, una iniciativa de financiación autonómica que no gusta a ninguna autonomía menos a Cataluña. Y claro, lo ha hecho para que Andalucía salga beneficiada y poder venir diciendo que hay yo no sé cuántos millones de condonación de deuda y yo no sé cuántos millones para Andalucía. 17.000 millones eran. Claro, esta situación deja a María Jesús Montero pues muy cerca de lo que dicen las encuestas. Bajar tanto que ya no solo que baje al subsuelo de los resultados de Juan Espada, sino que según algunas encuestas podría bajar el segundo puesto y que se lo coma Vox. Rodríguez, ¿tú crees que esto es posible? Yo creo que no. Que pese a las malas previsiones electorales que se le da al Partido Socialista, creo que tiene un suelo, no ya sólido, pero sí el suelo suficiente como para resistir a Vox. Dicho esto, de consumarse esta cuarta derrota, será previsiblemente la más significativa tanto por el peso político de Andalucía como comunidad más poblada de España y la que más escaños reparte en el Congreso, que al final las elecciones generales, si se lee estas elecciones andaluzas como la primera vuelta de las generales, hay que mencionar esto, que Andalucía es la comunidad más grande de España y la que más
por consiguiente más escaños reparte. Claro, esta derrota se atribuirá en mayor medida a Pedro Sánchez, debido al perfil de su candidata, María Jesús Montero, que, como habéis dicho, es la número 2 del gobierno todavía, y del propio Partido Socialista. Además, Montero, según esta visión, representa la forma de hacer política de Pedro Sánchez, si leemos las elecciones en clave nacional. Y además, Montero es que una candidata que ha estado con Manolo Chávez, ha estado con Susana Díaz, con Pedro Sánchez, es una candidata que no infunde ninguna ilusión porque está de archiconocida y demasiado ya vista. Y además se enfrenta a un transatlántico como es Juanma Moreno, que ahora mismo tiene una gran... si tú haces encuestas, todo el mundo sabe ahora quién es el presidente de la Junta de Andalucía, pero no solo en Andalucía, en muchas comunidades autónomas saben quién es Juanma Moreno. Ha salido en programas como El Hormiguero, por ejemplo, y ha salido diciendo cosas como que después del accidente de Adamuz tuvo que ir al psicólogo porque se sintió muy afectado. Es decir, él ha llegado a una zona sensible del votante que puede ser muy importante para captar votos. Pero como bien dice Pepe Rodríguez, hombre, yo creo que por que Vox supere al PSOE lo veo complicado porque siempre el PSOE apelará al voto útil y vamos a unir el voto de la izquierda y no lo atomicemos en distintas fuerzas políticas que lo que van a hacer es perder parlamentarios, votadme a mí, votad al PSOE, que por lo menos seamos la única fuerza de izquierda que tenga algo de fuerza. Que esa es otra, la atomización de la izquierda, que supongo que hablaremos más adelante. Sí. Más adelante hablamos de eso. Quiero hablar también de Vox, que es la tercera en discordia en este caso, y posible segunda, ¿no? Como dicen algunas encuestas, aunque ya los pepes han dejado claro que no lo veis posible. Pero ¿dónde está el techo de Vox? Porque en Andalucía fue donde irrumpió por primera vez, tiene ahora mismo 14 diputados en el Parlamento ya disuelto, pero bueno, vamos a contar con que los tiene. Según las encuestas puede llegar a entre 18 y 22 según el Centra de diciembre, que yo no sé si ha salido un Centra en estos meses, yo lo he estado esperando, pero no lo he visto. Imagino que en algún momento saldrá otro. Y según las encuestas independientes, pues puede llegar a 20 y pico. Lo que pasa es que me quedo con las del Centra. No sé si hago bien o no, pero yo me quedo con las del Centra, que es la encuestadora pública. Según el Centra puede conseguir 22 diputados y según algunas encuestas independientes, como decía antes, podría llegar a la tercera fuerza en varias provincias. ¿Dónde está el techo de la ultraderecha, que viene de duplicar resultados en varias comunidades autónomas? Palacios. Pues yo la verdad es que no sé dónde está el techo, porque es que nunca pensé que iba a sacar tantos votos. Yo creo que se moverá en la horquilla de 18-20, que me parece también mucho, porque ya hemos visto cómo en Castilla y León ya no ha sido esa irrupción tan fuerte. Es decir, cuando tú llegas ya a un presunto techo, ya subir tanto como ha subido en las anteriores elecciones es más complicado. Yo creo que sí, que a los 18, 19, quizás hasta 20 diputados puede llegar a 20 parlamentarios, pero creo que más no, porque al final también el voto de la derecha también muchas veces va al voto útil, porque recordemos que en las anteriores elecciones, cuando consiguió la mayoría absoluta Juanma Moreno, apeló también al voto útil de la derecha al Partido Popular. Y yo creo que muchos votantes de derecha al final preferirá votar al Partido Popular y votar a Juanma Moreno porque la gestión con sus blancos y sus negros, pues ha sido para muchos bastante buena, por lo cual yo creo que sí tiene un techo, que no creo que supere los 20 parlamentarios, que pueda subir como le ha pasado en Aragón, 1 o 2 parlamentarios, 3 como mucho, 4. En Aragón, no, en Castilla y León, por cierto. En Castilla y León, sí. Disculpa, ¿cómo han sido tantas? Extremadura, Aragón, Castilla y León. Claro, Rodríguez. Hombre, yo creo que para Vox 20 escaños sería un exitazo. Y ojito con la gestión de expectativas, ¿eh? Porque yo recuerdo que en 2022 una tal Macarena Olona hablaba ya de vicepresidencias y al final, pues fíjate, meses después ya es que desapareció de la política. Yo creo lo dicho, y es más, es donde sitúo más o menos las expectativas electorales de Vox, en torno a los 20 escaños, que yo creo que le darían peso suficiente como para exigirle a Juanma Moreno entrar en el gobierno andaluz, puesto que yo creo que si llega a tal cifra, Juanma Moreno no retendrá la mayoría absoluta. Yo creo que puede estar ahí el techo de Vox actualmente, en los 20 escaños.
¿Vosotros creéis que Vox quiere gobernar? Porque como estamos viendo, luego nunca quiere entrar en el gobierno, pero en algún momento tendrá que entrar en el gobierno. ¿Vosotros creéis que ahora sí querrán o pedirán consejerías? Bueno, Vox públicamente las ha pedido. O sea, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, después de las elecciones aragonesas, si no recuerdo mal, dijo que ellos querían consejerías, incluso vicepresidencia. Ahora, ¿Y por qué no llegan a un acuerdo ya que llevamos perdidos muchos meses? ¿Sabes? Que en Génova quieren pactar y no pactan, porque Vox no quiere, no es porque no quiera Génova, no quiera el Partido Popular, son ellos. Entonces, Samuel, ¿tú crees que de verdad quieren gobernar o están diciendo eso esperando a las nacionales? Es que de verdad a mí lo de Vox me tiene loco, de verdad. Y yo creo que la dilación de las negociaciones perjudica más a Vox que al PP, ¿eh? Porque tampoco creo que saquen mucho más al PP de lo que se está hablando. Ellos que ponen el acento, Vox, que pone el acento en el asunto migratorio, sacará al Partido Popular, que bueno, que si bien en los últimos tiempos ha endurecido levemente su discurso en la materia, pero yo creo que las cartas están sobre la mesa, que más allá de eso no aceptará el Partido Popular. Con lo cual no tiene sentido, desde mi punto de vista, que se dilaten más estas negociaciones. Yo creo que en el electorado eso puede calar y perjudicar por consiguiente a Vox. porque efectivamente lo normal es que el electorado perjudique al que a su juicio está impidiendo el cambio o la formación de gobierno, que en este caso es Vox, y que en su momento se entendió que era el espacio de Unidas Podemos, que no recuerdo cuánto, pero quiero recordar que bajó en cuanto a números entre 2019 y 2020, cuando hubo una repetición de gobierno, es verdad, de elecciones, cuando nos llegaron al primer gobierno de coalición Sánchez e Iglesias, aunque también es verdad que bajó el PSOE. No recuerdo muy bien esos números, no sé si alguno de los PPs 2016 puede ser. No, en 2000, aquello también pasó, En el pero no, yo 19, prefiero 2019. la del 19 en donde fue el batacazo de Ciudadanos, que tampoco quiso pactar Ciudadanos con Pedro Sánchez, y de 50 y tantos diputados se pasó a 10, y fue el inicio del fin de Ciudadanos. Efectivamente. Y todo por un fracaso de comunicación política, ¿eh? Y de gestión. Es que eso que apunta Samuel puede pasar con Vox. Si tú estás todo el rato dándole vueltas a la madeja, pero tú nunca vas a hacer o vas a tejer la bufanda o el jersey, pues al final el votante de Vox dice, pues para esto me voy al PP, que el PP está gobernando. Ahí no estoy de acuerdo que porque... se puede morir de éxito como le pasó a Ciudadanos. También muchas veces me planteo si puede pasar como pasó con Ciudadanos cuando pactó con el Partido Popular en el primer gobierno de Juanma Moreno, que al final el PP fagocitó a Ciudadanos y Ciudadanos desapareció del mapa porque se lo comió el Partido Popular. Y yo no sé si Vox tiene ese miedo de a ver si entramos en el gobierno y nos pasa como le pasó a Juan Marín y a Ciudadanos en Andalucía. Decía Pepe que no estoy de acuerdo porque al contrario que Ciudadanos, yo sí veo a Vox con cierto suelo ya, con cierta estabilidad electoral y por otro lado es más distinto Vox respecto al PP que Ciudadanos respecto al Partido Popular, que tuvo muy fácil fagocitar, como dices en su día, al Partido Naranja. Ahí llevas razón. Que Ciudadanos era mucho más parecido al PP, eso sí es verdad. Ahora es el PP que se quiere parecer a Vox para rascar votos de Vox al Partido Popular. Bueno, yo creo que el PP va a jugar a dos bandas, ¿eh? Sí, va a apelar al voto útil de la derecha para convencer a votantes de Vox de que su opción es la mejor para tumbar al sanchismo, como ellos lo llaman, pero luego, claro, tendrá medidas que atraigan más o cierto discurso que atraiga más a ese votante socialista que ya lo tienen, que ya lo tuvieron en 2022 y que quieren conservar también de cara a estas elecciones. El mal llamado votante prestado, que en verdad no es prestado, pero bueno, porque no son cromos, ¿sabes? No se los dan. A veces cabreado. Ese sería el término. Antes ya lo adelantábamos, este adelanto también deja una situación, bueno, complicada al espacio de la izquierda del Partido Socialista, que está atomizado, como decíais antes.
Ya sabrá nuestra audiencia que a la izquierda del Partido Socialista se presentan, por el momento, 3 papeletas. Una, la de Adelante Andalucía, que insiste en que su camino no pasa por encontrarse con las izquierdas estatales. Por otro lado, por Andalucía, que es la confluencia que lidera Izquierda Unida, la que podríamos, malamente, pero podríamos homologar al sumar de aquí. Y por otro lado, Podemos. El candidato morado, Juan Antonio Delgado, deslizó hace una semana, la posibilidad de confluir con Andalucía, de llegar a algún acuerdo. Delgado, que entonces ignoraba que los plazos se le venían encima y que Moreno iba a convocar elecciones, le recogía de este modo el guante a Antonio Maillo, que como saben es el candidato por Andalucía, que lleva meses pidiéndole a Podemos que vuelva al grupo donde ya están en el Parlamento, porque Podemos forma parte de Por Andalucía desde 2022, aunque orgánicamente no, pero bueno, eso no importa. Con este adelanto electoral, estas fuerzas a la izquierda tienen hasta el 3 de abril para cerrar estos pactos. Cabe recordar que en 2022, como decíamos, la coalición no llegó a presentarse a tiempo y técnicamente hablando Podemos no formó parte de la coalición, aunque sí que se integraron diputados en calidad de independientes en la lista electoral. En ese caso también fue por desavenencias que tenían más importancia en Madrid que en Sevilla, porque no lo contará Rodríguez, pero es que Por Andalucía, quitando el primer año, ha funcionado como un grupo más o menos cohesionado. Podrían ir juntos perfectamente. ¿Tú qué crees que va a pasar? Sí, a ver, yo creo que también va a pesar mucho el ambiente, el clima que se respira a nivel nacional y esa separación que tuvo lugar en el Congreso entre Podemos y Sumar. Yo creo que al final no van a llegar a ningún acuerdo. Me puedo equivocar. Yo recuerdo, hablando de fallos y equivocaciones, que descartaba a Maillo como candidato de la coalición por Andalucía, porque lo veía también más como candidato de cómo se llamen en las próximas generales. Sumar 2.0. Pero sí, bueno, como se llamen. Si es que, fíjate, si nosotros estamos relativamente puestos, a ver, en nuestro trabajo, en esta división, en estas peleas, en estas rencillas en la izquierda, imaginaos cómo estará ese votante de izquierdas que no quiere PSOE, pero es que ahora mismo no sabe si votar a Podemos, si votar a Por Andalucía, que bueno, que dicen, algunos dirán que es Por Andalucía, Izquierda Unida de toda la vida, o el Partido Comunista para los más veteranos. También está Adelante Andalucía, que es el que también está marcando más ese discurso propio en esa parte del espectro, porque ya ha adelantado que en un gobierno de Montero no va a entrar, y mucho menos, en el supuesto de que dieran los números. Sí, eso ya lo llevan diciendo tiempo. Ellos no quieren coaliciones ni electorales ni de gobierno con el Partido Socialista. Ellos se quedan desde fuera. Ellos quieren ser una especie de Esquerra Republicana o EH Bildu. Y ellos creen que tienen por ahí opciones. De hecho, pretenden, obviamente esto lo pretende todo el mundo, hacer que la campaña sea o José Ignacio García o las derechas. ¿Qué entran en las derechas? Pues con ese término también entrará Por Andalucía, entiendo yo. O sea, también entrará Izquierda Unida en las derechas. Si esto es así de redundante, también, ¿no? Pepe. Es que al final lo que pasa es que se atomiza el voto y al que le viene bien es al PSOE, al PP y a Vox, porque al final no les da para el 3%, no les da para poder tener parlamentarios ni grupo parlamentario, y la verdad es que yo la clave Rufián es la que me parece la más lógica, pero los egos de distintos partidos, la verdad, con los buenos parlamentarios que hay en el Parlamento andaluz de la izquierda, ¿por qué tienen que presentarse cada uno por hacer su guerra por su cuenta y perder ese legado que están dejando? Pues la verdad es que al final pues esos votos se perderán, sacarán un parlamentario, 2 parlamentarios, Podemos saldrá del Parlamento andaluz, Izquierda Unida con Maillo o como se llame ahora, pues sacará 2 parlamentarios o 3 y yo la verdad es que lo veo complicado. Yo los uniría a las 3 fuerzas porque esas 3 fuerzas sí sacarían parlamentarios. No sería tan difícil llegar a ese 3%. Bueno, es verdad que según las encuestas, Adelante Andalucía es la fuerza de izquierda que más crece, aunque es verdad que Por Andalucía seguiría teniendo más diputados. Podría tener entre 4, 6, 7 escaños en el Parlamento. En las encuestas en las que cuentan a Podemos por separado, Podemos se podría quedar
entre 0 y 1, ¿sabes? Y Adelante Andalucía tiene 2 ahora, aunque el Parlamento esté disuelto, y podría llegar a duplicar, si no recuerdo mal, Pepe Rodríguez. Si no... Insisto, estaba buscando ahora mismo, lo que pasa que no he dado con su nombre, el nombre del diputado de Podemos, ahora mismo José parlamentario Manuel Jurado, Jurado. José Manuel Jurado, que ha participado de un acto de Por Andalucía, de Antonio Maillo. Es una de los diputados de Podemos que está haciendo fuerza en la medida de sus posibilidades para que se unan ambas listas. De hecho, por esa razón, el grupo Podemos le retiró una serie de recursos, por esa razón ha anunciado ya que no se presentará a las elecciones y por esa razón lo tuvimos en la Diana hace un mes y pico y nos dijo que no se va a presentar con nadie. No nos dijo qué pasaría si por Andalucía acaba acordando con Podemos, es verdad que en ese escenario no entramos, pero dijo que ni con Podemos, porque no está de acuerdo con la postura de su partido, que sigue siendo su partido, pero cree que por respeto al hecho de que fue por Podemos por quien obtuvo el escaño, que no se va a presentar por Andalucía, aunque efectivamente estuvo en Málaga, aquí en mi ciudad, que no pude verle, o no pude verle por motivos personales, iba a ir a cubrirlo. Y estuvo aquí en Málaga en un acto de Por Andalucía junto con Antonio Maillo y con Toni Morillas, que es la dirigente de Izquierda Unida en Málaga, y lo hizo en calidad de diputado de Por Andalucía, porque él de los pocos diputados de Podemos que aplaude a Isma Nieto cuando habla, que efectivamente se pone el loguito de Por Andalucía en los vídeos en redes sociales. Uno de los ejemplos de integración de Podemos en el grupo. Pepe, me imagino que tú habrás visto eso igual también, ¿no? De todas formas, yo creo que su fuerza es más bien limitada y que sí, no supondrá un cambio de opinión en quienes verdaderamente tienen que tomar la decisión de unirse por el bien del voto de izquierda, ¿eh? Que al final es que el voto de izquierda va a estar dividido en 4 papeletas si finalmente no se llega a un acuerdo. Ya Adelante Andalucía es una fuerza independiente, está claro, porque sí, porque además es una fuerza andalucista sin influencia de Madrid y nada, no quiere saber nada, teniendo en cuenta también el pasado que tuvieron compartiendo grupo con Podemos en tiempos de Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez. Yo me he convertido es que encima no es que Gómez Jurado podría influir en la dirección de Podemos Andalucía porque ha formado parte de ella y que Raquel Martínez, la secretaria general de Podemos en Andalucía, decidiese optar por la unidad. Pero es que no hace falta porque la dirección de Podemos Andalucía ya apuesta por la unidad. Es que el no acuerdo se podría decir que no se sabe de dónde viene, pero es evidente que viene de Madrid. Porque aquí tuvimos a Raquel Martínez diciendo que ella quería la unidad. Entonces... Pero es que a lo que iba, Samuel, es que ni siquiera ha habido un amago de reunión, nada. Simplemente declaraciones cruzadas de, bueno, sí, ellos que cedan, ¿no? Y cada uno habla y tira para su terreno. Y así no se tienden puentes ninguno. No, y así lo único que pasa es que se pierde una potencia que podrían tener dentro del Parlamento andaluz y desaparecen porque ni siquiera pierden representación. Y al perder representación no es que no vayan a pactar con María Jesús Montero, es que nunca no van a estar ni siquiera dentro del Parlamento andaluz. Con lo cual es una gran pena y es una gran pérdida, porque yo creo que si no estuviese tan atomizada la izquierda que está a la izquierda del Partido Socialista, pues tendrían un poco de fuerza y tendrían también un poco de decisión, o al menos le pondrían la cara colorada al Partido Popular cuando hace las cosas mal, que es verdad que tienen, los vuelvo a decir, tienen muy buenos parlamentarios la izquierda atomizada, pero no se unen. Como Jurado, que lo mencionábamos antes, era uno de ellos, y tenéis por aquí, por la etiqueta, no sé dónde la veis, la entrevista para que la veáis. No sé si queréis comentar algo más del asunto de la izquierda o pasamos con el último bloque. Pepe me ha dicho que sí, ¿no? Hablando de Montero, yo creo que por eso quizás no rebaje aún más el suelo electoral del PSOE, porque tiene la capacidad de absorber todo ese voto útil de la izquierda, dada la división que va a existir a su izquierda, ¿no? En esta parte del espectro. Bueno, no lo des por hecho, porque para ese espectro electoral, Montero es la que inició la privatización de la sanidad.
Claro, que concretamente igual ella no es capaz de conseguir el electorado de ese espacio. Sí, bueno, pero Pero luego, ahora que el PSOE plantea estas elecciones como un referéndum por la sanidad pública, puede ganarse la confianza de esta parte del espectro, de los votantes de este espectro, y decir, bueno, ahora sí que sí, va a ser la buena, vamos a confiar en esta señora que quizás venga a solucionar los problemas de la sanidad andaluza. Y además ella va a decir que ella puso en la mesa miles de millones de euros para la financiación de Andalucía y el Partido Popular lo rechazó. Y no lo rechazó por los andaluces, lo rechazó porque desde Madrid le dijeron que lo rechazara. Esa Claro. también es una estrategia. Última pregunta de breve respuesta. ¿Por dónde creéis que va a ir la campaña? Ya hablaba, lo adelantaba Rodríguez de María Jesús Montero, que hablaba del referéndum por la sanidad pública, que se va a convertir estos comicios en eso. Moreno, perdón, esgrime la estabilidad. Vox esgrime el antisanchismo, realmente. Y el resto del espacio, pues, dice más o menos lo mismo, que viva la autonomía andaluza en el caso de Adelante Andalucía y los servicios públicos en el caso de toda la izquierda. Pepis, ¿por dónde creéis que va a ir la campaña en Andalucía? El primero fue tu palabra. Pues yo creo que el PP va a intentar hablar lo menos posible de la sanidad pública, lo menos posible. Vamos a hablar de temas internacionales, de la crisis, de la guerra, de la subida de precios. Vamos a hablar también de las comunicaciones, de lo mal que está con el tema del AVE, lo van a sacar 200.000 veces y no van a hablar de lo más importante, de la sanidad pública, de la educación y sobre todo de la vivienda. Porque la vivienda, que es algo que en Andalucía está carísima, que los andaluces no pueden, los jóvenes no podéis acceder a la vivienda, ni siquiera al alquiler, de eso nunca se habla. Y eso es un tema fundamental para poder tener estabilidad, para poder quedarte en Andalucía trabajando en tu tierra. Y de eso no van a querer hablar. Yo creo que el discurso de Vox ya lo conocemos, de esa lucha que no, sí, y también de esa lucha que tiene contra el bipartidismo. Por otro lado, la izquierda alternativa, si no concurre como finalmente parece que será unida, se echará los trastos a la cabeza y también cargarán contra María Jesús Montero para intentar absorber votos de izquierdas. Y por parte de los partidos principales, del PP y de PSOE, se pueden ensarzar en una lucha discursiva en la que premien mucho los temas nacionales. Por parte de Juanma Moreno, cuando se le eche en cara el asunto sanitario, puede responder perfectamente con el asunto de la financiación autonómica, por aquello de que Andalucía está infrafinanciada, etcétera, etcétera. Argumentos que ya hemos escuchado en multitud de ocasiones durante la legislatura. Y cuando sí les convenga hablar en positivo, pues sí podrán sacar pecho por la gestión económica, de bajadas de impuestos, etcétera, etcétera. De la imagen internacional que también tiene Andalucía actualmente. Y a mí me llama mucha atención, quiero ver los debates, a ver si tenemos debate. ¿Os dais cuenta de que el único candidato que repite es Juanma Moreno? Sí, es verdad que y bueno. José Ignacio García era candidato, ¿verdad? En 2022. ¿O lo era Teresa Rodríguez? Yo creo que Teresa, ¿no? ¿Pudo ser Maribel Mora? Bueno, no. Maribel Mora fue diputada que más que era Inmaculada Nieto. Vamos, que esto se mira en un momentillo. Pero vamos, que quiero decir que no está Inmaculada Nieto, no está Teresa Rodríguez. Sí, Teresa Rodríguez, porque le recuerdo la broma que tuvo con Juan Marín en el debate de las Torrijas. Sí, fue ella. Por eso te digo, que el único que yo creo que fuera de Andalucía, de perros para arriba, nadie se lo esperaba. Nada. Pero ciertamente eso sí que es verdad, que el único candidato que conoce todos los andaluces, al que más van a conocer, es a Juanma, y luego, bueno, hombre, la política nacional y la trayectoria que tiene María Jesús Montero, ¿no? Pero que es el único candidato que queda del 2022. Antonio Maillo Pescado, 2015, no recuerdo muy bien desde qué fecha
había sido... Sí, pero en aquellas elecciones, las del 22, como estaban con su proceso de cáncer, estaba fuera de la política. Él no estaba, efectivamente, pescado este. Que son las terceras elecciones a las que concurre como candidato, pero sí, ha habido un par de legislaturas pero no, presente en el Parlamento. Yo creía que el candidato a la presidencia no fue candidato 3 veces, ha sido con esta 2. Lo digo porque yo creía que era 3, lo consulté con Izquierda Unida y me dijeron que no, que en una fue Teresa, en otro fue él y en otro ya vuelve a ser él. Pero que hasta en esas encuestas de conocimiento de los candidatos, el primero que van a decir es Juanma. Que eso también es importante para unas elecciones, para un candidato que se presenta. Pepe, en este caso no se puede aplicar aquello de que hablen mal de mí, pero que hablen, porque fíjate el caso de Montero, cuya opinión general yo creo que no es muy positiva, y hablando también de imagen, Juanma Moreno también cuenta con el factor de que se presenta como yerno perfecto, como digo yo, le cae bien a las abuelas, y eso es muy importante en una comunidad donde la televisión regional, Canal Sur en este caso, se ve tanto. Claro, y donde efectivamente la imagen del presidente autonómico mal no queda, normalmente. Pepes, cerramos la tertulia por hoy. Pepe Rodríguez, Pepe Palacios, periodista del Debate y de Telecinco, gracias por venir a los dos a la Diana. Gracias. Pues muchísimas gracias, como siempre. Nos vamos a ver mucho en estas fechas de campaña electoral, así que nos centramos ya 100% en Andalucía, por alguna miradita en España, pero sobre todo en Andalucía, nos vamos a ver mucho nosotros. Nos vemos a la semana que viene con otro nuevo programa. Chao, chao. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.